Ok. Comenzamos con la parte de todas las reuniones que es, me ven bien, ven mi pantalla, todo, me escuchan bien, todo esto. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Johan Sebastián Toirac Pacheco. Muchísimas gracias a Rackdeli, a todo ese equipo por estar el día de hoy presentes. Eh, Esta charla que se llama Liderazgo Mítico habla acerca de cómo realmente ser líder. Tenemos muchas imágenes, mitos e incluso estereotipos de lo que es un líder. Y la idea de esta charla es ayudarnos a centrarnos en de qué va realmente el liderazgo, que no es solamente una posición de poder o una posición en una compañía, que tiene mucho que ver en cómo nos tomamos decisiones en nuestra vida diaria, que afecta, por supuesto, nuestro trabajo, nuestro desempeño, nuestros proyectos. Así que, pues hoy vamos a hablar de la esencia del líder, vamos a identificar nuestro tipo de liderazgo, nuestro tipo de tirano, que va a ser una imagen contrapuesta del líder. Vamos también a verificar o revisar cuáles son las historias que nos estamos contando, porque van a ver a través de esta charla que el liderazgo tiene que ver mucho con las historias. Nuestra imagen del líder tiene que ver incluso la que vamos creando desde pequeños, desde la adolescencia, desde nuestros primeros jefes, cómo nos encontramos cuando entramos al mundo laboral, desde aquellos que admiramos y desde aquellos que también rechazamos muchas veces. Y la idea es que se lleven una brújula, un mapa muy específico de cómo actuar según el tipo de liderazgo que tengas. Para aquellos que no me conocen, pues mi nombre es Johan, como les he comentado. Yo soy fundador de Primer Seller LLC. Somos una agencia también de marketing enfocada en la parte de servicios para comercio electrónico. Sin embargo, tengo muchísima experiencia en el ámbito de marketing en muchas otras áreas en los últimos 8 años. También tengo estudios de posgrados en teoría de la psicología analítica profunda. También la pueden conseguir por ahí como la psicología junguiana por Carl Gustav Jung, el psiquiatra y psicólogo suizo. Actualmente estoy doctorando en la Universidad Nacional de Córdoba y soy certificado a través del Reino Unido en algo que se llama IPHM, que es básicamente que soy un practitioner de métodos holísticos, podemos colocar ese nombre, que va a tener justamente que ver con esto de lo junguiano. Ya vamos a especificar un poquito más de esto, que es la aproximación que yo le doy a el liderazgo y a cómo guiamos nosotros mismos. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es un líder? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a definir? Pero en instancias de esta charla, un líder es una imagen y un modelo que seguimos, porque además es lo que vamos revisando, ¿no? Fulano, Mingano, Sotana es un modelo a seguir, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un modelo, pues por supuesto vamos a hablar de eso, de una imagen, cuál es nuestro role model. Y una imagen no es otra cosa más que una proyección que yo estoy haciendo de una característica que yo tengo internamente. Es decir, aquello que me gusta muchísimo del otro o aquello que a mí me desagrada mucho del otro, en sus cualidades de liderazgo, también está en mí. Y en función de esa imagen que yo tenga, pues entonces yo voy a conducirme con esto del liderazgo. ¿Qué hace un líder? Un líder guía. Pero a efectos de esta charla, vamos a identificar que un líder es una parte de nosotros. Todos, absolutamente todos, somos líderes. Entonces, si el líder es una parte de nosotros, el líder es, digamos, un arquetipo. Muchos habrán escuchado la palabra arquetipo porque en el mundo del marketing lo usamos mucho en el arquetipo de la marca. El arquetipo es las imágenes primitivas con las que da este psiquiatra que habíamos hablado hace un rato, Jung, que nos permiten identificar los motivos en una historia, en un mito, en un cuento de hadas e incluso
en las mismas historias que nosotros nos contamos. Jung va a decir que los arquetipos son formas innatas de la psique, es decir, de nuestra mente profunda. Y son los patrones universales que dan forma a nuestra experiencia del mundo. ¿Cómo se come esto? Zeus, Atenea, Osiris, Odín, Scar, el villano del Rey León, la bruja del oeste del Mago de Oz, son imágenes arquetípicas del liderazgo, por ejemplo. Zeus, el dios de los dioses de la mitología griega. Scar, que representa todo lo contrario al Mufasa, que todo lo tenía en orden y que a través del liderazgo de Scar, por supuesto, se cae la sabana, ¿no? Se consume demasiado. Son imágenes del liderazgo que tenemos. Y a efectos de esta charla, vamos a hablar entonces del rey y del tirano. El rey siendo una imagen, por supuesto, de el que sabe cómo organizar las cosas, sabe ordenar, porque un líder ordena, y ordena no es que te manda, sino que va a un caos y le da una forma, y esa forma puede ser usada por otros para también conducirse. Y el tirano, que va a ser hay un orden o hay un caos y lo multiplico, porque lo único que extraigo es mi beneficio propio, ¿verdad? Muchos podemos creer que no hay un tirano dentro de nosotros, que eso no existe, que yo mi liderazgo lo hago bien, que yo soy atento y que dentro de mi estructura de trabajo escucho a mi equipo, pero dentro de todo líder hay también, existe un pequeño tirano que a veces ala para uno mismo de forma que consume los recursos que están a mi alrededor. Entonces, ¿qué tiene que hacer un líder para saber que es un buen líder? El líder afronta la tarea. Lo primero que hace un líder es afrontar la tarea que tiene frente a él o frente a ella. Van a ver mucho que en la primera parte de la charla hablo como de una especie de liderazgo que tiene que ver con lo masculino, y no es así, por supuesto, muchos de los líderes modernos son femeninos, y ya se lo voy a explicar un poco. A mí me gusta mucho, justamente en esta parte, hablar de cómo afrontamos las tareas desde dos polos. Hay dos mitos para esto, ¿no? Porque nuevamente los mitos nos permiten revisar estas cosas. El liderazgo es una actitud que, por supuesto, se encarga de algo en aras de algo. Es decir, para yo conseguir X, tengo que hacer Y. Dos imágenes que tenemos en la cultura popular nosotros son las de Hércules, por ejemplo. Todos conocemos a Hércules, así sea por la película, pero una de las cosas que tiene que hacer Hércules es afrontar 12 tareas. Y en medida que va haciendo esas tareas, se va considerando pues un héroe, alguien que construye, alguien que ordena, todas actitudes de líder. A veces la tarea es desagradable. Es más, muchísimas veces la tarea es desagradable. Si alguien conoce la historia o ha visto la película, pues se va a acordar que Hércules lo que hacía era pelear con monstruos y tal, que pues, pudieran ser imágenes de problemas complejos, difíciles. Oye, no he conseguido todos los clientes que quería conseguir este mes. Oye, me costó mucho sacar este proyecto adelante. Y son como los monstruos que enfrentamos. Pero dentro del mito de Hércules está, por ejemplo, limpiar un establo de la posta de los caballos. Desagradable completamente. Pero el líder también se encarga de eso. O sea, el líder se encarga de ir a los sitios donde nadie quiere ir. El líder se encarga de ir a resolver una tarea que nadie le quiere prestar atención. En las publicaciones de negocios de Harvard está demostrado que las personas que aumentan o ascienden en el mundo corporativo más rápido, son aquellas personas que encuentran algo dentro de la compañía que nadie se quiere encargar de eso, que todo el mundo le dice fuchi, que todo el mundo le dice esto es una maraña y es un problema, y van y lo resuelven. ¿Ok? Esto es una imagen como lo que hablamos, pues como entre comillas lo masculino, y ya vamos a explicar por qué entre comillas. Y luego tenemos otra imagen de cómo afrontar la tarea que viene desde lo femenino, que tiene que ver con psique. Hay un mito también, el mito de Psique y Eros. A Eros lo conocemos nosotros en esta parte del mundo como Cupido. Psique es la persona que se enamora de Cupido,
¿verdad? Y ella tiene que afrontar también tareas para poder estar con él. La palabra ero quiere decir conexión. Entonces, ¿qué también hace el líder? De forma muy interna. El líder conecta con lo que realmente es importante. El líder se enfrenta a las tareas que tiene que hacer para generar una conexión. Si el liderazgo, sea hombre o sea mujer, el liderazgo depende, el líder depende de entender quién es la persona que está, quiénes son las personas que están a su alrededor y cómo los puede conectar con el proyecto, con una visión entre ellos mismos, para que haya armonía, para que haya conexión con lo que estamos haciendo. O sea, ya sabemos que las primeras cosas que definen un líder es que un líder va y hace. Planifica, revisa, se instruye, se prepara, pero hace. Si solamente nos quedamos en la parte de análisis, somos unos analistas. Si solamente ejecutamos sin entender el por qué estamos ejecutando, somos ejecutivos. El líder toma estas piezas y otras más, pero toma estas piezas, las conecta y es capaz de entonces llevar y construir un equipo a afrontar la tarea. Ustedes me escuchan porque como estoy en Google Meet, a veces no lo... Sí, todo bien. Sí, te escuchamos Okay. perfecto. Otra de las características del líder es la gobernanza propia. Es decir, y esto lo vamos amplificando un poco, ¿no? Pero el líder, el verdadero líder, no es, o el verdadero liderazgo, no es solamente yo ordenar al otro. Muchas veces tenemos esta imagen que vamos escuchando por ahí de el que es líder es el que está en la trinchera con el equipo. Y tiene que ver con que él o ella puede estar en la trinchera con el equipo porque justamente sabe hacer lo que tiene que hacer, o si no sabe cómo ejecutarlo, es capaz de liderar a las personas que tienen más conocimiento que él, pero quizás le falta la estructura. Entonces, muchas veces creemos que estamos en una posición de liderazgo solamente por el puesto que tenemos. Pero ¿cuántas veces nuestro juicio sobre las cosas, el estrés que nos carga, cómo percibimos la tarea que tenemos frente a nosotros, nos trastoca, nos sabotea? ¿Ok? Hay esta frase de Epicteto me encanta porque lo que más nos perturba no son las cosas en sí mismas, no es lo que afrontamos, no es la tarea que tenemos frente a nosotros, no es el equipo con que tengo que navegar, no es el jefe que tengo frente a mí, que no sé quizás hablar con él, sino el juicio que nosotros ya decidimos sobre esa tarea e incluso sobre nosotros mismos. Si nosotros somos capaces o no de cumplir aquello que nos están llamando las circunstancias a liderar y a liderarnos por ende. Y luego, una característica poco hablada del liderazgo moderno y del liderazgo desde todos los tiempos es la independencia y lo civilizado. Y aquí justamente voy a usar imágenes de lo femenino. El liderazgo no tiene que ser carismático. Tenemos esta imagen del líder carismático, extrovertido, que habla, que echa cuento, que conecta con todos, es verdad, a través del chiste o a través de vamos y nos tomamos unos tragos, y eso está perfecto. Pero también hay líderes introvertidos que sienten que no son capaces quizás de ser líderes porque son más callados, porque son más analíticos, porque afrontan la tarea, pero sienten inseguridad a veces porque no es como el otro, que el otro va, rompe cosas y después las arregla, que también es una forma de liderar y no pasa nada con eso. El liderazgo también tiene que ver con ser independiente y con conseguir la civilización. ¿Cómo vemos esto? Estas dos imágenes que tenemos acá son la diosa Artemisa y la diosa Atena. Vamos a ver por las historias que, por ejemplo, Artemisa cuando nace, ella es hija de Zeus, y hablamos ya que Zeus es el padre de todos los dioses en la mitología griega, y Artemisa cuando nace dice, mira, perdón, Zeus le dice, hija mía, ¿qué regalo quieres que te dé? ¿No? Porque eres mi hija y te voy a conceder. Y ella le dice, no, mira, yo quiero que a mí me dejen tranquila, hacer lo que yo quiero hacer, y dame un arco y una flecha. Y yo no quiero que nadie me moleste,
yo no quiero que a mí me estén cobrando impuestos, yo no creo, o sea, vamos a tener una actitud de yo me puedo encargar de las cosas porque yo sé lo que quiero, yo sé a dónde apuntar. No, tenemos esta imagen de lo femenino que es capaz de cazar, es decir, observa. Entonces, el líder independiente no es que no sea parte de un equipo, es que tiene las herramientas para estar suficientemente apartado, para entender el entorno en donde está, para observar oportunidades y luego ir, por supuesto, luego ir a enseñarle a otros. En contraposición, o bueno, en contraposición, no, a su lado, tenemos lo civilizado o lo civilizador, que tiene que ver con, por ejemplo, Atenea, que la vamos a conocer como la diosa de la guerra y la de la sabiduría. O sea, ¿cómo es eso de la guerra y la sabiduría? El mito nos dice que la ciudad de Atenas tiene ese nombre porque en su momento Atenea, para ganarse a sus súbditos, digamos, les enseña las propiedades de la mata de olivo, que sirve para hacer aceite, que sirve para hacer incluso pan, que sirve para, el tallo sirve para hacer manualidades, para crear también una especie de cemento en ese tiempo, se decía. Entonces, tenemos un líder que toma algo, nuevamente, ¿no? Que quizás está disperso, que le falta herramientas, que le falta ver el potencial de las cosas y se encarga justamente de decirte, mira, esto que tienes acá no solamente sirve para que se vea bonito o para hacer aceite, ¿no? Sirve para generar un montón de cosas que nos permite asentarnos, nos permite hacer sociedad, nos permite hacer cultura, una cultura interna, digamos, en el liderazgo. Y allí vamos a ver entonces cómo ese liderazgo no tiene que ser de showman, sino de empoderar al otro a través de un conocimiento que yo tengo para que el otro pueda extraer lo mejor de las herramientas. Y el storytelling. Todos, cuando estamos en el área de marketing, nos metemos este puñal de hay que contar historias, hay que hacer engagement con el público, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las historias que nosotros nos estamos contando? O sea, ¿qué pasa con mi, mi posición como líder? ¿Dónde yo puedo reconocer en qué etapa del libro estoy? Campbell, Joseph Campbell, un autor, antropólogo, es el que diseña esta rueda muy conocida por algunos quizás, que se llaman Los viajes del héroe, y sirve, por supuesto, para entender cuál es nuestro viaje personal, e incluso dentro del liderazgo. ¿Cuántos no somos llamados justamente, si no por posición, es decir, no te ascendieron quizás a un puesto, pero las circunstancias te colocaron a liderar un proyecto? Vamos a ver que hay un patrón justamente en ese viaje que emprendemos, ¿no? Hay un llamado a atender justamente esa responsabilidad. Campbell nos va a decir que hay una ayuda sobrenatural, que esa ayuda sobrenatural muchas veces es un instinto interno que tú tienes o un conocimiento o una experiencia que se puede aplicar a esa posición en la que tú estás y allí se acaba la comodidad. ¿Por qué? Porque hasta ese punto tú estabas en el mundo de lo conocido. Hemos hablado mucho de que el líder ordena, saca del caos un orden. Para poder hacer eso hay que introducirnos a lo desconocido. ¿Cuáles son las etapas de introducirnos a lo desconocido? Lo primero es transceder un umbral. Es decir, ya no estoy donde estaba antes, ahora estoy en un sitio donde quizás desconozco lo que me voy a encontrar, pero es justamente esto que desconozco lo que yo me tengo que encargar, ya sea interno o externo, ya sea mis actitudes de cómo organizar un equipo o el proyecto que me encuentro al frente, que entiendo algunas partes, pero no las entiendo todas y no por eso voy a dejar de liderar o encargarme de la tarea que tengo que hacer. Eso nos va a llevar a los retos y tentaciones. Los retos se entiende perfectamente, pero ¿cómo podemos entender las tentaciones? Tomar shortcuts, tomar atajos, porque creo que si lo hago de esta forma, que yo lo conocía antes,
o porque yo he visto fulano, mengano que lo hace de esta manera, a mí, yo no conozco mucho esto, a mí no me suena, pero lo vamos a hacer a ver qué sale, ¿sabes? Como el vamos a ver qué sale, en vez de como afrontar justamente que hay que encargarse de algo, quizás desde lo desconocido, pero irle dando forma a medida que nosotros nos vamos dando forma. De eso va a venir un momento de revelación, el eureka, el ajá, ya entendí, ¿ok? Allí pasamos una transformación, allí ocurre sentirnos líderes de algo, sentirnos que podemos guiar a otros, sentir que podemos justamente afrontar esto desconocido desde un sitio en donde empiezo a ordenarlo desde, por supuesto, lo que yo sé, pero también desde lo que voy aprendiendo de este proceso. Y luego viene tradicionalmente el momento de expiación, que yo aquí lo sumo como el momento en donde los errores que cometimos tenían un sentido, porque aprendí de algo. Estos errores que cometí mientras estaba aprendiendo quizás algo, si yo los internalicé bien, si yo los conté como un reto, si yo me alejé de la tentación de hacer las cosas por los laditos, si yo tomé en consideración la revelación que tuve, si yo me permití transformarme y transformar también lo que estaba haciendo, pues aquello que me salió mal, borrón y cuenta nueva. ¿Y qué sucede? Regreso a lo conocido, regreso a casa, regreso a ese punto en donde había algo que extraje de esta aventura que viví, en donde ahora puedo liderar un equipo en un punto específico y regreso a lo conocido. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo, porque no nos podemos quedar estancados. Vamos a volver a vivir esta rueda y si afrontamos que esto es el ciclo de la vida, el ciclo del agua, nos va a volver a pasar, entonces lo vamos a vivir como una oportunidad de crecimiento. La primera oscuridad que tenemos que afrontar es la historia que nos hemos contado sobre nosotros mismos. Nos hemos vuelto adictos a una historia que ahora tiene poder de negar el mundo entero. Y esto tiene que ver con justamente la historia que nos contamos. No, yo no puedo liderar porque es que a mí me cuesta, es mi amigo, ¿sabes? A mí me cuesta como ponerle un límite. O mira, yo no puedo liderar porque siento como mucha presión y si me equivoco y ¿qué pasa? Y esa voz, ¿acaso no es tuya propia? O sea, no es lo que tú te estás diciendo a ti, no es la historia que tú te estás contando. Y si contamos una historia distinta, ¿no? Y si afrontamos las cosas como la aventura nos llama a afrontarla, no podemos encontrar entonces una oportunidad de enfrentarnos a esos retos. Porque si estás en una posición en la cual se demanda de ti, porque hay una demanda, eh, liderar a otros, enseñarle a otros, algo tú tienes que ofrecer. Y no necesariamente tiene que ser un miedo, una parálisis. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos que hacer para justamente voltear esta historia es revisar las cosas por lo que realmente son, no por lo que yo creo que sean, no por la imagen que yo me hice de ella, positiva o negativa. Y aquí vamos a ver dos conceptos que tienen que ver con la psicología analítica profunda, y el primero de ellos va a ser la máscara. Esta historia que nosotros contamos muchas veces tiene que ver con la máscara que tenemos. La máscara, lo va a encontrar también en la literatura como la persona, es un vehículo que yo me invento, que yo me creo, una imagen, para yo poder lidiar con el mundo. A mí el ejemplo que me encanta de esto es, imagínense un doctor con su bata en el hospital. Tiene todo el sentido del mundo. Esa bata le permite a él o a ella guiarse por el hospital, atender pacientes, identificarse dentro del ambiente, que la gente lo reconozca. Es decir, le permite estar acentuado con el ambiente que está. Es, digamos, su máscara. Pero ¿qué pasa si este doctor se va a comer a un restaurante de lujo con la bata puesta? Está como raro, ¿no? O sea, no coincide, no va a lo que va. E incluso es un riesgo porque quizás la bata está llena de sangre, está infectada de bacterias. Entonces, no es el ambiente donde se puede trasladar eso. La máscara nos ayuda a adaptarnos a la situación. No es que seamos falsos,
porque hay como un tema aquí con el español y el tema máscara, ¿no? Lo que tú eres un falso, porque tienes una máscara puesta. No, podemos entender como cuál es la persona que yo llevo al trabajo. Por supuesto, el Johan que está dando esta conferencia no es el mismo que cuando está en su casa con su esposa. Yo no me puedo dar un lector a mi esposa, yo hablo de otra cosa. Fuese raro si lo hiciera. Lo mismo, la persona que llama al trabajo no necesariamente es la persona que ustedes llevan a otro sitio. Eso no quiere decir que ustedes sean falsos en una parte o en la otra. ¿Ok? La máscara es una herramienta que podemos usar para adaptarnos. ¿Cuál es el problema? Si nosotros decimos, yo soy mi máscara, yo soy manager. Y yo tengo aquí siendo manager 25 años, chicos. ¿Y tú cómo me vas a decir cómo hacer las cosas si yo tengo 25 años haciendo esto? Hay una sobreidentificación con el proceso y entonces no hay capacidad de crecimiento, no hay capacidad de realmente liderar, no hay capacidad de conducir, porque yo estoy negándome a tener justamente un acercamiento con mi ambiente. Y luego otro concepto que es la sombra, que es justamente donde puede vivir esta narrativa que yo puedo tener de yo no sirvo para esto de liderar, yo no puedo. Yo veo a fulano de Mengano y lo hace increíble. Yo jamás lo podría hacer así. La sombra es un baúl, un cofre, en donde nosotros guardamos también tesoros. Y allí hay potencialidades. Podemos pensar justamente en una cueva, ¿verdad? La sombra se parece mucho a una cueva, en donde podemos tener miedo, en donde es como raro estar allí, donde es incómodo, pero donde quizás consigamos un mineral precioso, donde la gente consigue oro, ¿ok? Allí vamos a tener aspectos reprimidos, ahí va a haber deseos ocultos, va a haber rabia, va a haber emociones o impulsos que nosotros consideramos negativos o justamente son inaceptables, quizás, pero que si no lidiamos con eso, que si yo no lidio con el soy líder, si puedo encargarme de cosas, si puedo tomar responsabilidad sobre mí, y como puedo tomar responsabilidad sobre mí, puedo tomar responsabilidad sobre esto, si yo aparto de eso es una parte de nosotros que exiliamos como un bosque muy oscuro. Y en algún momento lo vamos a necesitar. Y en algún momento lo vamos a necesitar. ¿Y qué pasa? Que cuando vuelva a nosotros, va a volver como criado por los lobos, incivilizado completamente. Va a venir tosco, va a venir deforme, va a venir sin saber cómo usar cuchillo y tenedor, si lo queremos entrar en una mesa, y entonces nos vamos a sentir incómodos y ansiosos, y es que yo no sirvo para esto, yo no puedo hacer esto. Pero si yo empiezo a dialogar con este aspecto de mí, esta imagen que yo me he creado de mí, que va a ser incómodo, que va a ser molesto, pero yo lo voy invitando a que se sienta en la mesa conmigo, no a que viva en el bosque, allá hay talentos y hay habilidades que, bien desarrolladas, pueden sorprender a todo el mundo, incluso a ti mismo. Entonces, ¿cómo tiene que ser tu enfoque como líder? Primero, pues entendiendo que hay partes tuyas que son reales, y me hablo de real aquí como de la realeza, es decir, que organiza, que ordena, que es creativo, que es fructífero, y que también hay partes tuyas que viven en la sombra, que pueden ser tiránicas, y que si tú hablas con ella como, oye, mira, ¿cómo es eso de que tú quieras que la gente te respete? ¿Cómo es eso de que tú sientes que el líder tiene como que poner cara así y para que a ti te presten atención? Vamos a hablar un poco de tu respeto. O que, mira, no, es que yo no sirvo para gesticular mucho, para presentaciones, me pongo como nervioso, yo no puedo y tal. Bueno, pero ¿y si lo hacemos desde quizás algo más introvertido, algo más análisis, algo más pausado, tu propio enfoque, que el otro espere por ti? ¿Cómo pudiésemos identificar eso? O sea, ¿cómo yo reconozco eso dentro de mí que a mí me ayuda a afrontar esto? Bueno, primero vamos a hablar de cuáles son los tipos de liderazgos tradicionales, o no, o liderazgos tradicionales entre comillas.
En la literatura básica vamos a ver tres tipos, ¿no? El autoritario, el participativo y el delegativo. El más sombrío de todos, el que todo el mundo dice, no, es que yo no quiero, es el líder autoritario, que puede ser muy perjudicial para las compañías, que puede ser completamente desmoralizador para los equipos, ¿ok? Pero que también puede tener un lugar. Piensen en un ejemplo, digamos, una startup que justamente tuvo un buen año fiscal, le entró un montón de dinero, de inversiones, y el CEO se volvió loco. Se volvió loco, compró cosas, tipo a Newman, el de WeWork, se compró el Ferrari, hizo un montón de cosas. Y entonces la junta directiva pone un jefe de finanzas, ¿no? Un CFO, un Chief Financial Office. Y el Chief of Financial Office ve el desastre financiero que hay. Él puede liderar la cosa desde, oye, chico, mira, y si quizás no compramos tanta cambucha, no podemos quizás. Muchas veces esos puestos son puestos donde esto se hace así, de esta manera, de esta forma, con estas auditorías, no te puedes gastar plata en esto, no podemos hacer esto, hay que cortar inversiones, hay que cortar cosas, porque si no, se nos cae todo. Y allí hay una necesidad de ser impositivo, autoritario. ¿Dónde está mal? Oye, cuando el autoritario no entiende que quizás ya salimos de la crisis, que quizás ya salimos de este conflicto y ahora podemos permitirnos otros liderazgos. ¿Cuál es el más común que vemos ahora en las compañías modernas? El participativo. Una línea quizás horizontal, o aunque tenga verticalidad, la jerarquía, igual es democrático. Mira, tenemos este proyecto, estas son las cosas que hay que encargarnos, eh, ¿desde dónde se quieren aproximar? ¿Cómo lo logramos? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿No? Se hace una consulta. Y luego vamos a tener el delegativo, que también lo pueden conseguir en internet o en la literatura como el laissez-faire, que es un liderazgo que conecta. Es un liderazgo extraño porque el líder no se encarga de hacer mucho, pero se encarga de conectar a todo el mundo. El líder es un líder que dice, yo sé que fulano, mengano y sotano son muy buenos triangulando estas cosas, los voy a conectar, les voy a dar los recursos, me voy a encargar, yo voy y te pongo lo que necesitas para encargarte del proyecto. Es decir, quizás no sabe cómo encargarse de algo, pero no por eso deja de liderar. Pero su liderazgo va de conectar las piezas, aconsejar. Oye, mira, yo no sé, yo no tengo ni idea de programación, por ejemplo, yo no sé programar, pero yo he liderado equipos de programación. ¿Cómo los lidero? Haciendo preguntas. ¿Qué te hace falta? Tal cosa. ¿Y quién te lo puede dar? Fulano. ¿Y por qué no te lo ha dado? Oye, ¿por qué pasa esto? Ok, yo me voy a encargar de que te lo dé. Ese tipo de liderazgo lo vemos mucho en los project managers, que quizás no saben hacer la tarea que sus ejecutivos hacen, pero se encarga de entenderla y se encarga de saber cómo unir las piezas para que se dé lo que se tiene que dar. ¿Cómo yo sé qué tipo de liderazgo va mejor para mí? Sea el tradicional o sea el que yo me quiera hacer para mí. Bueno, una de las herramientas que podemos usar es entender nuestro tipo psicológico. Nuestro tipo psicológico es una teoría de la personalidad diseñada por Jung, que nos va a hablar de un cuadro en donde nosotros vamos a entender dónde somos muy diestros, dónde somos torpes y cómo nos auxiliamos para comprender información, para comunicarnos, para conectar con el otro, para afrontar las tareas. Lo primero son estos dos términos muy malinterpretados por, por la jerga moderna, que tiene que ver con extroversión e introversión. ¿Por qué malinterpretados? Confundimos al introvertido con el tímido. No son lo mismo. No son para nada lo mismo. Confundimos al introvertido
con el callado, con el que no sabe quizás dar una idea, con el que no habla más duro. Por ejemplo, yo soy introvertido y aquí ustedes me ven dando una charla. Extroversión e introversión tienen que ver cómo nosotros procesamos la energía que tenemos. Energía la va a llamar Jung líbido, que quiere decir energía psíquica, es decir, cómo nos recargamos, cómo llevamos las cosas. El extrovertido hacia afuera. Conecta, habla, se instruye a través de los otros, escucha charlas, toma notas, pregunta, va, llama por teléfono, cómo hiciste tú esto y por qué está acá. Y entonces, si lo dejas solo un ratico, sin equipo, sin nada que conversar, lo dejas así. Oh, pobrecito. Ay, no hay nadie con quien hablar. El introvertido va a ser una actitud muy interna. Va a ser una actitud de pensarlo, revisarlo, reflexionarlo, anotarlo. Oye, esto que me dijeron a mí me parece que tiene que ver con esta parte mía que a mí me cuesta, es verdad, lo voy a anotar allí. Sí, quizás puede ser callado, por supuesto, porque también es como una satanización, ¿no? De que lo que veíamos antes, el líder no puede ser introvertido, ¿no? Pero el líder introvertido muchas veces hace preguntas muy claves, muy, muy claves. ¿Por qué estamos haciendo esto de esta forma si estamos usando estos recursos? Eh, ¿Por qué nuestro objetivo es este si tiene más sentido este otro objetivo? No es que el extrovertido no pueda sentarse a analizar, sí lo puede hacer, y sí lo hace, de hecho. Tiene que ver con el ritmo con el que a veces hacen las cosas. El extrovertido muchas veces rompe y arregla, y lo hace bien. Y el introvertido prefiere no romper y quizás ir por lo seguro o acercarse muy analíticamente a algo, pero también va a encargarse de crear cosas. No sé si han visto esto, es muy común, pero una de las cosas que podemos hacer para entendernos es hacer el test del Myers-Briggs. Es un test de personalidad desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, justamente usando los postulados de Jung para tipo psicológico, y ellos van a determinar cuadrantes de personalidad en función de este test. Lo pueden tomar en una página que se llama 16personalidades.com o 16personalities.com en inglés o en español. Él nos va a dar un cuadro que tiene que ver justamente con nuestro tipo psicológico. Vamos por parte, ¿no? Vamos a tener las funciones racionales y las funciones irracionales. Ojo con esto. Irracional no quiere decir ilógico, porque también confundimos la palabra. Tenemos irracional porque ese tipo sí es irracional, ¿vale? ¿Cómo va a decir eso de esa manera? Irracional tiene que ver con nos viene la información de otra forma. Entonces, vamos a tener la racionalidad, la función pensamiento y la función sentimiento. ¿Cómo es eso que el sentimiento slash emoción, porque a veces le hacemos ese símil, es racional? Pues sí, es racional. El pensamiento nos queda como muy claro, ¿no? Yo reviso, yo analizo, ¿ok? Pero el sentimiento hace algo que es valora, pondera. Si me gusta, si no me gusta, si se acerca a lo que yo quiero, si se acerca a lo que yo necesito, o si por el contrario es desagradable. Por ejemplo, los líderes creativos más grandes, como Seth Godin, en marketing, son funciones sentimiento. Hablan de forma analítica, sí, pero hablan de forma analítica desde lo que agrada y desagrada al consumidor. A cómo voy a captar al otro, cómo voy a conectar con el otro. Y luego, el irracional, tenemos la intuición y la sensopercepción o sentido, también lo pueden conseguir así. ¿Qué tiene que ver? La intuición tiene que ver con el entendimiento de patrones, el entendimiento de imágenes, más allá de lo que realmente es. Vamos a tener gente como Christopher Nolan, tipo sumamente intuitivo, que es capaz de hacer películas como Inception, que tienen todo el sentido del mundo, pero que lo visualiza él. Elon Musk, tipo intuición completamente. Es capaz de ver más allá
de lo que es algo y entender que hay una visión, una posibilidad. No es solamente, ay, me da una corazonada, sino de que, oye, a mí me parece que hay algo que estamos perdiendo, hay algo que no, que we're missing, no estamos viendo. Vamos a revisar qué es. Y luego vamos a tener la sensopercepción que encuadra, estructura, ordena el mundo, entiende el ambiente donde está físicamente y es capaz de estos patrones quizás organizarlos en cuadrantes de información. Por supuesto, también vamos a tener cómo lo sentimos en el cuerpo, ¿no? Lo que decimos, oye, es que yo tengo olfato para estas cosas. Este es el encuadre que estamos hablando, ¿no? Esta función de arriba va a ser lo que vamos a llamar la función dominante o la función principal. Y esto que está acá, lo vamos a llamar, esto que está acá en este cuadrante, lo vamos a llamar función inferior. ¿Ok? Inferior no porque sea menor, sino porque como veníamos hablando, esto quizás yo lo encuentro en mis aspectos sombríos, no lo veo muy bien, me cuesta vislumbrarlo, ¿no? Digamos que como si aquí entra la luz, que de hecho la teoría junguiana nos va a decir, por acá entra la luz de la conciencia y se va repartiendo. Cuando llega para acá, quizás una veita. Entonces, y aquí vamos a tener nuestro primer auxiliar, nuestra función auxiliar, y nuestra función terciaria o segunda auxiliar. ¿Cómo se come esto? Vamos a hablar de un líder que tenga extroversión, sentimiento. ¿Cómo va a ser un extrovertido sentimiento en su liderazgo, por ejemplo? Ese líder, pues, va a diagnosticar muy frecuentemente si las cosas que estamos haciendo son agradables o desagradables para quienes se las estamos entregando. Si es un coach, ¿no? Pensemos en un coach de fútbol, es el típico de T. Esto que yo estoy haciendo no solamente me va a traer resultados, sino que también me va a traer, digamos, vistosidad, me va a traer la capacidad de traer mejores jugadores, me va a traer la capacidad de traer más clientes. Ese es el tipo de liderazgo, por ejemplo, de un extrovertido sentimiento. El que se va a apoyar en su sensopercepción, en su sensación, es decir, en estructurar. Yo quiero lograr esto, yo quiero que esto se vea bien. ¿Cuáles son los pasos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para lograr esto. Y a su vez va a tener una extroversión intuitiva, es decir, va a tener la capacidad de hablar, de comunicar su visión. ¿Qué le va a costar? Como tiene una introversión pensamiento, toda la data va a estar en su cabeza y si no la sabe estructurar bien, al otro le va a costar entenderlo. Y esto es lo que nosotros vemos por ahí como el SFJ, una de las 16 personalidades que tenemos. Que no es el típico líder, porque nuestra imagen del líder muchas veces es un extrovertido pensamiento que es capaz de analizar las cosas, como los numeritos que, ¿sabes? ¿No? Como de Hanover, que son los números alrededor, y entonces esto tiene que ver con esto, y lo vamos a hacer de esta forma, y así nos vamos a hacer ricos. Muchas veces, a veces, es un líder, sobre todo en la parte creativa, que valoriza. Ahora, ¿qué pasa, Sebastián, si yo soy introvertido, intuitivo? O sea, a mí me llegan imágenes, por ejemplo. Bueno, un NFJ, por ejemplo, que va a tener esa intuición introvertida, él se va a dar cuenta de patrones, se va a dar cuenta de detalles que son muy sutiles y que a través de una extroversión sentimiento puede hacer que los otros lo entiendan y puede conectar con aquellos que son capaces de estructurar su visión a una realidad. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. De ahí no está viendo la pantalla, lo que eso es lo que pasa. Perfecto. Ok, ¿qué hago entonces con esto? ¿Qué hago, Sebastián, si yo me reviso, si yo descubro cuáles son mis tipos psicológicos? Que además, les recomiendo un montón, si van a hacer el test, hacerlo recurrentemente. Recurrentemente digo yo por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses, porque se van dando cuenta, perdón, se van a dar cuenta que mientras más los hacen,
y dependiendo del mood en el que esté cuando lo hagan, es que van a poder dibujar un mapa de ustedes. Y ese mapa de ustedes es lo que les va a permitir guiarse. Cuando hacemos esto, podemos atender dos diálogos. Primero, el interno, que son las preguntas que me tengo que hacer yo a mí, independientemente de si soy extrovertido, si soy introvertido, si soy creativo, si soy analítico. Tengo que entender dónde está mi experticia, dónde yo sé hacer algo que así otros sepan cómo hacerlo, yo lo hago de manera única y a mí me destaca. Y entender también dónde está mi torpeza, así me duele al aceptarlo. ¿Dónde está mi torpeza? ¿Por qué? Porque si yo entiendo mi torpeza, yo voy a poder hacer algo que es conectar con el otro. Así yo estoy en la posición de liderazgo y conecte con alguien que esté supervisando. ¿Cómo me relaciono con figuras de poder? Me da miedo. Las inflo demasiado, es decir, me parecen increíbles. Eh, Me aparto de ellas, las cuestiono muchísimo, porque todo eso va a estar también en lo sombrío, donde hay un potencial también de nosotros. Entonces, desde donde desde cuál cuadrante yo estoy relacionándome con esas figuras de poder. Y la otra, que es muy dura, ¿cómo administro mi poder? Así mi poder sea simplemente hacer un diseño. ¿Cómo yo lo estoy administrando? ¿Cómo yo me estoy encargando de ese poder que tengo? Si yo me empiezo a hacer esas preguntas y responderlas internamente, yo paso al diálogo externo. ¿Qué me permite a mí el diálogo externo? Atender la racionalidad del otro. Entender de mi equipo, de mis jefes, de mis clientes, si son más analíticos o si son más valorativos. Y comunicarme con ellos a través de eso, ¿no? Porque si yo tengo una comunicación efectiva, entonces yo le hablo al otro en su lenguaje. Si el lenguaje del otro es incómodo para mí, yo busco cuáles son estas funciones terciarias, auxiliares que tengo, donde seguramente vamos a coincidir. Y entonces desde allí coincidimos. ¿Le gusta más ver una tabla de Excel? Le hago una tabla de Excel. ¿Le gusta más ver una presentación en PowerPoint? Le hago presentación en PowerPoint. ¿Le gusta más que yo le diga lo que a mí me parece mi opinión? Le doy mi opinión. ¿Le gusta más que yo sea analítico y prospectivo? Es decir, vamos a hacer esto de esta forma, de esta manera, y vamos a lograr este resultado y esto de esta forma. Me comunico desde allí. Para eso yo tengo que entender cuál es el punto débil, asumirlo y auxiliarlo. Oye, yo soy malísimo haciendo presentaciones. ¿Quién es bueno? Tú, ayúdame. Vamos a afrontar esto juntos. Porque cuando yo solamente me dedico a señalar la torpeza del otro, descuido la torpeza propia. Porque no podemos, Mufasa, vamos a hablar de León. Mufasa, el increíble Mufasa, el que salva a Simba, tiene la torpeza, se resbala y se muere. Y trágico, yo lo sé. Pero esa torpeza es lo que genera justamente la crisis que permite que un otro líder, tiránico en este caso, se haga del poder. La torpeza de la ingenuidad del Simba es la que hace que sea convencido por Scar manipulativamente y se salga. La torpeza de Alicia en el País de la Maravilla es la que la mete en la aventura, pero volverse diestra en el ambiente donde está es la que le permite salir de la aventura. Entonces, me empiezo a hacer las preguntas hacia el otro. ¿Qué escucho? ¿Cómo estoy respondiendo a lo que escucho y qué estoy transmitiendo? ¿Cómo el ambiente en el cual yo me estoy desempeñando, yo reacciono a ese ambiente? ¿Cómo yo exteriorizo lo que yo sé? ¿Cómo yo exteriorizo mi guía, mi movimiento? Entonces, herramientas prácticas para esto, ¿no? Ya que yo me entendí, aquí me encantaría hablar de el estoicismo. El estoicismo es una filosofía que ahorita está como medio pop, pero también cae en esa cesta de cosas malentendidas, ¿no? Porque tenemos el estoicismo como que la apatía. Y la apatía, que sí significa sin sentimientos, como que a mí todo me tiene que dar igual. Y no, no va de eso. Va de vivir en armonía
con lo que estoy haciendo, hacer las cosas en armonía con el ambiente donde estoy y aceptar lo que está fuera de mi control para conectarme con otro o para que no me disturbe y no me trastoque lo que yo quiero lograr. Ellos van a decir que hay que cultivar la sabiduría, el valor y la justicia. Y hay, por supuesto, líderes estoicos como Marco Aurelio, que era el emperador romano, que se dedicó pues toda su vida a estar en combate. Pero también los hay como Epicteto, más introvertido, que vivió esclavizado, tenía una discapacidad física, era despreciado por esa discapacidad y no se amargó la vida, más bien se permitió justamente a través de esa introversión guiar a otros en una filosofía de aceptación, primero de uno mismo. O sea, ¿de qué van los estoicos? De tres disciplinas, de muchas cosas, ¿no? Pero tres disciplinas. Primero, la percepción. ¿Qué significa la palabra disciplina? Porque también la hemos escuchado un montón en redes sociales, ¿no? Que hay que ser disciplinado, que hay que ir al gimnasio, que hay que bañarnos en agua fría, que, ok, sí. Pero disciplina quiere decir realmente aprender, corregir y observar, que son tres cualidades de todo líder. El líder observa. Hablábamos de la diosa Artemisa de la caza. Cazar es observar. Y si yo observo a mí mismo y a los demás, yo soy capaz de aprender y corregir lo que tengo que corregir. Primero internamente y luego acercarme al otro y decirle, oye, veo que haces esto de esta forma, buenísimo, o mira, te estás complicando, si lo haces de esta manera, salvas recursos, te cansas menos, y yo estoy liderando, así estemos horizontal con la compañía. Yo soy parte de un proceso de liderazgo. La percepción tiene que ver en cómo vemos las cosas. Si ustedes ven esta imagen y yo les cuento que la imagen va del águila, buenísimo, el águila va a comer. Pero si le digo que es el pescado, ¡oh! Terrible, Dios mío, se alejó de su familia. Y tiene que ver con eso, ¿no? Como lo que hablábamos un poco más adelante, cómo el juicio de valor que nosotros le damos a las cosas eh, nos encasilla muchas veces en cómo nos movemos a las cosas, cómo nos encargamos de las cosas, cómo afrontamos la tarea. Si yo entiendo que mi percepción es mía, me pertenece a mí, no es quizás la realidad, no es la realidad absoluta porque hay otras personas y también tienen su percepción, yo puedo dialogar con el otro, yo puedo afrontar la tarea con compañía y yo entonces puedo quizás entender cuál es la ruta para encargarme de esto, para guiar al otro en lo que hay que hacer. Y luego tenemos la disciplina de la acción, lo que hablamos en un principio. Hay que hacer las cosas. La acción tiene que estar guiada por una virtud. Y cuando hablamos de virtud, por supuesto, hablamos de las cosas que nos hacen buenos, morales, todo lo que ustedes quieran. Pero también habla de la excelencia de nuestro carácter, de afrontar las cosas por lo que son, de ser coherentes con las cosas que estamos haciendo y diciendo. Y aquí es muy importante porque son dos preguntas que les planteo. Si tú no puedes confiar en que tú puedes hacer las cosas, si tú no puedes confiar en ti mismo, ¿cómo otros podrían confiar en ti? Si tú no te puedes guiar a ti mismo, olvídate que de repente no estás en una posición de liderazgo hoy, pero si tú no eres capaz de liderarte a ti mismo, ¿cómo tú podrías guiar a otros? Así sean pequeñas acciones. Si yo tomo pequeñas acciones día a día para guiarme a mí mismo, a la meta que yo quiero, a enseñarme lo que yo quiero, a tener control sobre lo único que yo puedo tener control en la vida, que soy yo, y como yo respondo a las circunstancias que se me presentan, yo entonces puedo guiar a otros, ¿verdad? Bajo un camino, que no va a ser la verdad, porque hablamos de la percepción hace un rato, pero seguramente va a ser un camino guiado por un buen carácter, nos van a decir los estoicos. Y la otra disciplina, la disciplina de la voluntad. Aceptar lo que está fuera de nuestro control. Quiero traer otro mito acá, el mito de Sísifo. No sé si han escuchado de él. Sísifo era un rey en Grecia que bajo muchas circunstancias engañó la muerte un montón de veces. No se moría Sísifo. Y ya cuando por fin baja al Hades, ya por fin muere, como él engañó tantas veces a los dioses, lo castigan, que tiene que levantar
una piedra hacia el borde, hacia el tope de una colina, y todas las veces que esté punto de llegar al tope, la piedra se cae y tiene que volver a hacer. Esa es la condena de Sísifo. La condena de Sísifo, el mito, nos habla de aceptar las cosas, de aceptar que hay momentos de transformación, aceptar que quizás en algún momento estamos arriba, nos está yendo perfecto, y en un momento en que estamos abajo y no estamos bien, y quizás estamos en un momento vulnerable, y quizás estamos en un momento terrible, pero que no podemos guiarnos en la vida por cómo estamos en ese momento. Que si nos centramos en generar un carácter coherente, vamos a poder afrontar las cosas por los que son. En todas las doctrinas filosóficas vamos a aprender que esto de, entre comillas, morir tiene que ver con transformarse. Y cuántas veces nosotros no nos presentamos con una oportunidad de transformación que no es cómoda, porque nos toca algo de lo sombrío, nos molesta un montón y nos resistimos a ella. En esa resistencia, lo que creamos es sufrimiento por nosotros, por más nadie. Y si nosotros no somos capaces de tener una voluntad de aceptar las cosas, incluso los momentos terribles, no podemos ser líderes, porque va a haber otros que van a vernos a nosotros como un faro de cómo tomar acciones. Entonces, no puedo hacer todo el trabajito de entender mi tipo psicológico, de entender cómo yo me comunico, de entender con qué liderazgo me llevo mejor, de entender cuáles son los mitos que yo me cuento, cuáles son las historias que yo voy revisando. Y después, cuando pasa una crisis, me desplomo. Porque entonces aquellos que dependen de mí, para una solución, así sea pequeña, también les voy a generar caos. Lo esencial de esta charla. Todos somos líderes. Así sea solo de nosotros mismos, y ese es el liderazgo que más importa. La relación con clientes es de liderazgo porque es de experticia. El cliente, así sepa el mismo nicho que tú, recurrió a ti por algo. Y tú tienes que demostrar con una actitud coherente, virtuosa, disciplinada, que tú eres capaz de liderar su proyecto. Los líderes tienen un objetivo y un cómo. ¿Cómo lo va a lograr? Se puede equivocar, no pasa absolutamente nada. El liderazgo es humano, fallar es ganar. El problema es que si yo no aprendo de ese fallo, allí sí fracaso completamente. Porque no soy capaz de poner mi voluntad, mi acción y mi recelo de la percepción de las cosas a prueba. Y por ende voy viviendo la vida pues como me va viniendo y soy parte de un sistema y me gobierna otro, no me gobierno yo. No soy líder de mí y por ende no puedo ejecutar las cosas. Yo quisiera terminar la charla con esta pregunta: ¿cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado como líder? Muchísimas gracias. ¿Podemos hablar? O sea, Sí, 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 claro. ok, yo levanté la mano y me quedé así como esperando. Ah, no, es que en Meet no veo esto, la pantalla, pero vamos a hacer algo de aquí. Ya, Y aquí ahora sí, ahora sí. Bueno, creo que el mayor reto que he enfrentado como líder ha sido entender que no todas las personas harían lo que yo haría en una circunstancia. Y entender eso, o sea, lo entendí luego de mucho tiempo dándome tanganazos, por así decirlo, porque a veces uno desde este punto de vista dice, cónchale, pero es que esto se debería hacer así, o no te puedes quedar, no sé, 5 minutos más, y al final del día es que esa persona y esa personalidad también es distinta, yo no puedo esperar que haga lo que yo pensaría hacer en ese escenario.
y como ponerme y tratar a la otra persona desde lo que es y desde cómo también funciona, me ha ayudado muchísimo, uno, al entendimiento, y dos, a que hay un solo objetivo, sobre todo en el trabajo, y es que las cosas salgan y salgan bien. Entonces, si nos enfocamos en eso, creo que es algo que por lo menos a mí me ha ayudado también, y a llevar mejores relaciones laborales y que sean duraderas también en el tiempo. Claro, claro. Creo que tiene que ver como un poco esto lo que hablábamos, ¿no? De cuál es tu percepción de las cosas. O sea, si juzgamos lo que pasa a través solamente de nosotros, y si yo estuviera allí, y si esto fuese así, y esto tiene que ser de esta manera, nos agotamos completamente, porque queremos ejercer un control sobre algo imposible que es el otro. Sí. No podemos controlar al otro. Me puedo controlar yo. Puedo controlar mi percepción de cómo el otro lo está haciendo. Puedo ayudar al otro a hacerlo mejor. Puedo darle las herramientas al otro a hacerlo mejor. Puedo darle las herramientas al otro a que se organice mejor las cosas. Puedo incluso ayudar al otro a entender cómo yo necesito que haga las cosas, ¿no? Porque si yo estoy en una posición de liderazgo y yo necesito que las cosas sean de una manera para poder trabajar, oye, fulano, mengano, vale, yo entiendo que tú a las 5 te vas y no pasa nada, ¿ok? Pero fíjate, yo necesito entonces que hagamos una agenda, que hagamos de esta manera, porque así yo trabajo y me ayuda un montón. ¿Y qué te hace falta a ti para poder hacer esto? Exacto. Entonces, no controlo al otro, me controlo a mí, pero también genera un ambiente en donde hay un diálogo, donde hay una conexión. Totalmente. No, y el tema ese que a veces, ojo, y me sucede a mí, yo soy una persona bastante organizada, planificada, y yo todo lo que puedo hacer en el momento lo hago como para que no se me olvide o no tenerlo allí como que en ese task, ¿no? Y creo que todos han pasado por mete uno en el tablero tal, voy a revisar tal cosa, ¿no? Pero también a mí me ha costado como líder, y lo he aprendido en el tiempo y con la experiencia, a ser flexible y entender que hay una ruta crítica y una ruta ideal, y allí uno se va también deslizando en eso. Entonces, creo que es una de las cosas que yo he aprendido, pues, a ser también flexible con ese camino para llegar y para lograr cualquier objetivo, pues. Fíjate, te escucho, y con esto ya lo doy el paso a Virginia, te escucho, y lo que escucho justamente es una senso-percepción, es decir, pues yo encuadro mis cosas, ¿no? Las ordeno, las pongo en Excel, las pongo en una tabla, voy con el equipo, les comunico, esto aquí, esto de esta forma. Si me encuentro con una persona más intuitiva, más de patrones, más visionario, más de la imagen general la imagen de cómo hacer las cosas, va a chocar. O sea, ¿qué tienes que hacer tú? Primero entender al otro, entenderte a ti, ¿no? Pero también entender al otro. Y decir, ok, esta persona le cuesta organizarse de esta manera, pero quizás es muy analítico. Entonces, o tiene algo de análisis dentro de esa intuición. Y como yo también tengo análisis, como yo también soy pensamiento, yo también tengo esta función, vamos a conectar desde esto. Hola, mira, sé que el lunes hago mi tabla. Necesito una reunión contigo el martes a esta hora, nos va a tomar 15 minutos, esta es mi agenda, estos son los puntos, quiero ver cómo tú lo ves. Quiero, quiero analizar esto, me comunico donde yo sé que voy a conectar con el otro. Quiero analizar esto. Entonces vas a tener una persona, oye, mira, Alexandra, lo que pasa es que tú me enviaste esto y yo lo que pienso es A, B, C, D, E. Ah, perfecto, está bien, dale, buenísimo. Y ahí te conectas. Permitas al otro funcionar desde donde puede funcionar, porque el tirano es el que dice, tú tienes que funcionar como funciono yo. Permite funcionar el otro como funciona y conectas donde ustedes dos pueden funcionar con todo el equipo. Y es agotador, es agotador. O sea, el líder, una de las cosas que tiene es entender el ambiente que está y fungir en función de eso. Virginia, cuéntame.
Bueno, lo mío viene un poquito relacionado y creo que la mayoría de las personas piensan así. O se les atravesó en algún momento en su cerebro. Lo que para mí es obvio, para otras personas no lo es. Entonces yo digo, oye, eso es, por ejemplo, esa foto, esa imagen que tú seleccionaste no funciona. Para mí es obvio, pero entender que para la otra persona no, y no piensa como yo, fue el primer reto que yo me encontré. El otro de que no puedo manejar pues sus tiempos, tal vez lo que yo haría en 30 minutos, a esa persona le tomó una hora y entender eso. Y lo otro es que no puedo hacerlo todo yo. Yo al principio picaba muchísimo en que, dame, yo lo hago, ¿entiendes? Pero si yo, dame, yo lo hago y tengo 9 personas bajo mi cargo, me vuelvo loca. No voy a rendir y voy a dejar de hacer mis responsabilidades por el hacer todo yo. Entonces eso es una de las cosas que aprendí, que a veces eso vienen como pensamientos intrusivos, pero a lo largo de estos meses he aprendido a como que, oye, no, que se peco un poquito, se me dobla un poquito el tobillo ahí, que yo, no, pero yo misma me recojo y me freno, porque después no voy a poder dar abasto. Claro, claro. Es un muy buen ejemplo de a veces cómo lo tiránico no es hacia el otro, sino hacia nosotros mismos. No me permito delegar. No, yo no me permito delegar. Yo necesito tener el control de todo esto. Y al final, a quien te hieres es a ti. Porque entonces tomas toda la carga, todo el libido del otro, se la quitas, te la pones tú, y el otro va despreocupado por la vida, porque tú se la quitaste, fue tu elección quitársela además. Exacto. Entonces, te molestas, te generas conflictos. Pues a veces es como que es una sensación, eso es una pelea interna que en su principio tenía, hoy aprendí a manejarlo, gracias a Dios. Es como que, ¿pero por qué? No, pero cálmate que no todas las personas pueden hacer las mismas cosas al mismo tiempo que tú lo haces, tal vez para ti es más sencilla. Ya, calma, Virginia, relájate, ok. ¿Cuánto tiempo te va a tomar para esto? No, mira, me tomo una hora. Bueno, perfecto, en una hora paso por aquí. Así, es como que he tratado de yo misma llevarme y no agobiar a las personas, porque si uno llega a ser un tirano, como mencionas, eso no le beneficia, yo considero pues que no le beneficia a nadie y sobre todo que te vas a afectar a ti mismo porque vas a empezar a sobrecargarte como mencionas. Vas a consumir los recursos a tu alrededor. Exacto. Completamente. Una de las cosas que no sé si puede ayudar a alguien que quizás sea un poco más introvertido, que está en esta charla, que no le guste mucho hablar y tomar el micrófono, pero quise dejar por allí, es una buena manera de entender cómo yo me imagino al líder es revisen sus series y libros favoritos, sus películas favoritas. ¿Cuál es el personaje que ustedes admiran? Ustedes allí están colocando una carga. Ustedes ahí están diciendo, o muy consciente o inconscientemente, yo quisiera tener eso. O yo me quiero conducir allí. Entonces, eso nos va a permitir, pues, entender quizás lo que yo considero que no está dentro y lo puedo cultivar, ¿no? Un poquito lo que hablábamos de las 16 personalidades, ¿no? Donde yo me veo, porque allí también estoy yo. Donde yo me veo, porque allí también estoy yo. Adelante. Bueno, yo creo que ya, dame un segundito, ya, espera. Que es que Jorge está en la otra computadora y me escucho doble, ya va. Mire, lo sacó de paso. Por cierto, esa Sí. bueno, ya va a hablar. Dale. Disculpa. No, que me gustó mucho esa pregunta, la de si no puedes confiar en ti mismo, ¿cómo otros podrían confiar en ti? De hecho, le tomé un captura y la guardé porque para muchos miembros de lo que está en esta llamada yo considero que es vital hacerse esas dos tipos de preguntas. A veces uno duda de sí mismo que se la y crean. eso no te permite se que se la crean, creer, exacto. sí. Se dudan de sí mismo y no avanzan. Entonces, ¿cómo
yo puedo confiar en tus habilidades y en tus actitudes, que yo sé que las tienes, si tú no. Si tú no las reconoces y no confías en eso. Sí, totalmente. Bueno, yo quisiera compartir que a mí lo que más se me complica, y lo digo en presente, y creo que va a ser siempre un reto, porque no creo, o sea, para mí el liderazgo es un camino, o sea, no es como que ya terminas de ser el mejor líder, ¿sabes? Como que siempre estás aprendiendo algo nuevo, porque el líder trabaja con personas. Y si trabajas con personas, siempre te vas a encontrar una persona nueva todo el tiempo, algo nuevo. Yo siempre con las personas más cercanas del equipo, siempre les digo, esto es nuevo para mí, entonces nunca lo había vivido, o sea, nunca me habían hecho, siempre sale algo nuevo. Y pienso que es lo que más con lo que siento que es un reto es la empatía que hay que tener con cada una de las personas, especialmente con los clientes, porque digamos que los clientes tienen como ciertos arquetipos, ahora tú dices este cliente, pero siempre te encuentras con alguien nuevo, o sea, siempre, siempre. Entonces es como que tratar de entender, hay clientes que les gustan que los fastidien porque les gusta que les hagan seguimiento, porque quieren sentir esa, ¿sabes? Me necesita. Hay clientes que no les gusta eso. Hay clientes que quieren que los alabes. Hay clientes que no les gusta eso. Hay gente, o sea, es difícil porque, y bueno, hago esto también, esta acotación, porque ahora todos los marketing managers tienen esa comunicación directa con el cliente y al final eso resulta ser lo más difícil. Siempre, porque el cliente, aparte de que tiene una posición, digamos, privilegiada porque está pagando, se cree en posición de exigir, de demandar, de decirte cosas. Hay otros que simplemente pagan y ya, y esperan que tú les hagas todo, ¿me entiendes? Entonces, es como un mundo tan variado que yo como le hablo a un cliente no le puedo hablar a otro cliente. Entonces, y digo, porque esa falta de empatía a veces o sea, es que me tienen que escuchar a mí porque me está pagando a mí, ¿me entiendes? O sea, es luchar con el ego porque, o sea, soy yo, o sea, tú me estás contratando a mí, ¿por qué porque yo tengo que adaptarme a esta persona? No, pues no funciona así. Si funcionara así, pues no estamos en un nivel como para que las personas se adapten a ti, ¿no? Porque me imagino que llegará para personas o para empresas llegarán a ese nivel, pero creo que es muy importante siempre tener esa dosis de humildad, de bajarle como 500,000 al ego ¿sabes? Y adaptarte a la otra persona. Y me pasa con los clientes, pero también creo que en algún momento nos puede pasar con cualquier otra persona con la que estás trabajando, ¿no? Que, o sea, esta persona tiene una serie, de hecho, actúa porque tiene un bagaje, ¿sabes? O sea, tiene un montón de cosas que carga encima y por eso actúa de esta manera. O sea, entender a esa persona también es complicado porque cada cabeza es un mundo, pero así también, y creo que eso es algo que también uno tiene que buscar, es que cuando tú entiendes a los demás también pueden entenderte a ti, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido y es algo que trabajo todo el tiempo porque siempre, o sea, a veces el ego pues se mete, pero pienso que eso es algo que uno tiene que trabajar todo el tiempo. Por lo menos a mí me pasa. Claro, claro. Que hay un par de cosas que están allí que me parecen interesantes. Bueno, esto es medio injusto porque yo también te conozco hace tiempo, pero yo sé que tú eres una persona introvertida. O sea, 100%, 100%. O sea, y tengo que ponerme la máscara de extrovertida con los clientes. Eso es algo que yo le digo a todo el mundo. O sea, claro, si yo fuese como soy, no tuviese ni empresa ni nadie que trabajara conmigo. O sea, nadie quisiera. Hay que claro, ponerse la máscara, 100%. claro, claro. Entonces, eh, excelente que hayas dicho eso, ¿no? La máscara me permite hacer esto, ¿no? Negociar, dialogar, manejar equipo, hacer todas estas cosas que puede hacer un líder introvertido. Que además, ¿cómo lo llevamos con el cliente? O aquel al cual yo le estoy dando un servicio. E incluso el cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? Mi cliente interno es mi jefe. Si yo tengo un proyecto y yo lo quiero llevar a cabo y yo necesito el recurso de alguien o el permiso de alguien, mi cliente interno es mi supervisor, mi jefe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo dialogo con mi jefe? ¿Cómo yo dialogo con el cliente? Yo le hago preguntas.
Yo no voy a decirle lo que yo quiero. Yo le hago preguntas. Si yo tomo una actitud de yo quiero saber quién eres tú y hago las preguntas correctas, él me va a decir, ella me va a decir quién es. Y si yo presto atención, yo voy a poder hacer esto que dice Raquel, saber si le tengo que decir, eres el mejor del mundo, o decirle, mira, hiciste esto bien, pero faltó esto acá, y él lo va a aceptar o ella lo va a aceptar bien. ¿Ok? Hacer preguntas nos permite entender dónde estamos ubicados. Nos permite entender quién es el otro o quién me está mostrando el otro, porque el cliente también tiene su máscara. El cliente, yo he tenido clientes que al equipo, ay, ¿tú qué te crees? Que no que sé cosa y tal, y que sé cuánto, y se ponen bárbaros y bestiales, y los he visto con su familia así. Entonces, ellos tienen una máscara también. Yo no tengo por qué asumir que el otro frente a mí se está presentando como es. Sí son. Entonces, justamente, ¿no? Si yo entiendo entender qué él me quiere mostrar, qué es lo que ella me quiere mostrar, entonces yo voy a entender de dónde conectar. ¿Qué preguntas puedo hacer? ¿Por qué esto es importante para ti? No, pero para generar ventas, no, por supuesto, yo puedo entender, no, pero ¿por qué en este momento ahora tú lo quieres hacer de esta manera? ¿Qué te causó que esto fuese importante para ti? Oye, mira, lo que pasa es que hace 2 años a mí me pasó esto con un socio, con un equipo, con una cosa. Te echo un cuento. Y tú, a él le molesta que el socio no le dio reportes. Para él es importante reportes. A él le molesta que el socio le da demasiados reportes. Para él es importante un resumen. Ok, entonces yo actúo desde allí. Y voy teniendo una libretica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Intervención? Silencio. No, ellos nunca han tenido ningún reto con con Ellos nadie. nunca, claro. Nadie ha tenido una vida tan tranquila que Sí, o sea, todo es súper fácil para todos ellos. Ay, bueno, sí, yo tengo algo que compartir. Sí, por supuesto. Vale. El año pasado, bueno, Alexandra y Raquel es testigo de esto, había un cliente que yo, ahora que lo mencionan, considero que era ese tipo de cliente que le gustaba que lo halaguen y que no escuchaba. Por supuesto que le gusta que la halaguen, o sea. Y ella dice la halaguen y yo le halagué y ella sabe de quién estoy hablando. Obvio. Oye, y no escuchaba, y en ese momento yo no, o sea, no estaba como liderando un equipo, yo estaba en el equipo y Alexandra me estaba liderando, pero de todas formas sentía cierta responsabilidad porque poder leer este cliente para mí era muy difícil porque sí, le gusta que te halague, pero tampoco me escuchas, tampoco escuchas las recomendaciones que te doy. Entonces es como que yo estoy ahí para cuando tú quieres, o sea, me escuchas cuando tú quieres. Y esto afecta un poquito el trabajo, inclusive como uno se va sintiendo. Pero bueno, ya cuando tú aprendes a identificar este tipo de clientes, te ayuda a identificar a otros. Por ejemplo, Génesis en un 1-1, yo se lo mencioné con un cliente que uno tiene, que es un presidente de una universidad. Yo le dije, esa persona es muy analítica. Si tú le vas a hablar a esa persona, hablarle con resultados, hablarle con números. Esto puede generar esto, ¿ok? O sea, yo le dije, yo lo estudié y se le nota. Y es una persona que le gusta la inmediatez. Entonces, si yo lo vi, a lo mejor tú no lo hayas visto, pero te comparto esto que yo estudié de esta persona porque es una de las formas de poder conectar y hacer sentir bien y seguro al cliente con el servicio que nosotros les estamos prestando. Sí, y creo también ahí que quiero aportar algo, que es que también en ese momento con la señora, ¿verdad? Te lo tomaste personal, ¿sí? O sea, te lo tomaste personal y eso ya, pues, ya fue la muerte para ti, porque al tomártelo personal ya estás predispuesto con el cliente y me parece que, o sea, creo que un punto importante de esta charla es que no puedes, sí, exacto, literal, eso es lo que decía Virginia. No puedes pensar que el liderazgo es siempre tener a alguien bajo tu cargo. O sea, cuando tú tienes un cliente, tú lideras ese proyecto, lideras al
cliente, lideras la marca, todo depende de ti. Si las cosas salen bien es por ti, si las cosas salen mal es por ti, si las cosas van excelente, o sea, tú lo estás liderando. Entonces, también no es solo liderar la marca lo que representa, sino al dueño de la marca. Entonces, se nota a veces que falta esa confianza, como decía Virginia, como lo estabas mencionando en la charla, porque somos muy sumisos. Entonces no somos líderes, porque entonces dejamos que el cliente nos diga cualquier cosa y, bueno, está bien, déjame, incluso por temor, por falta incluso hasta falta de experiencia, porque uno puede saber cómo guiar al cliente para decirle algo, no por tú mantener como tu propio, o sea, que tiene que hacerme caso, no, sino porque realmente sabes que eso es lo Porque mejor tú para él. eres el que sabe. O sea, Claro, y eso es lo que es le decíamos a Virginia. Pero es que tú eres yo me lo metí aquí en la cabeza. O sea, ellos están contratando un servicio y tú eres la que sabe. Y yo, ok. Y ahora a mí me vienen a decir algo, ok, tienes razón, perfecto, ok, pero porque ahora yo soy, o sea, ya o sea, yo quiero que las que están acá y todos los que no, bueno, puedan entender que ustedes son los que saben, ok, y saber cuándo se y cuándo no. Ajá. Sí, te voy a dar un tip y ya te doy la palabra a Alexandra con respecto a los peros. Todo el mundo detesta que le digan pero. Ajá. O sea, todo el mundo sabe que si yo te digo algo y después te digo pero, inmediatamente destruí todo lo que venía antes del pero. Entonces el pero no, ya se acabó. Eso no existía. ¿Qué te recomiendo? Ahí a todas las personas, no. Tú ahora dices, oye, tienes toda la razón con lo que me estás diciendo, entiendo por qué me estás diciendo, veo por qué lo ves de esta manera. Ahora, ¿has considerado esto? La curiosidad, la intriga hace que la gente se pare un ratico a decir, ¿por qué me dices esto? Bueno, porque yo veo, bueno, porque mi experiencia, mira, porque me ha pasado, e incluso, tienes toda la razón, ya sé por qué me estás diciendo esto y tal. Esto me recuerda a una situación que pasó con un cliente. ¿Cómo así? Sí, porque este cliente pasó por esto y entonces hicimos esto. Se mató el pero. La gente, Raquel hablaba del ego, ¿no? Todos queremos preservar nuestro ego, es la función del ego. La función del ego es preservarse. O sea, tenemos como esta noción muy de Oriente de que el ego es una cosa malvada, que es un demonio que crece en nosotros y nos va a matar. Y el ego es, yo soy Johan Sebastián Toirac y yo estoy dando una charla y yo me reconozco a mí mismo. Que el ego puede estar inflado, es decir, yo soy el tipo, eso es otra cosa. Pero la función gramatical del ego es preservarse. Si yo te digo, tía, lo que va contra tu ego, tú te vas a poner los puños aquí. Vamos a pelear, porque yo no me voy a joder. Entonces, si yo agarro y te abordo desde la curiosidad y te abordo desde algo que tu ego pueda decir, ok, pero esto yo lo puedo obtener. Entonces, la gente tiende a abrirse a escuchar. Hay quienes no. Te vas a encontrar que el 90% está abierto a escuchar. Alexandra, me deja decir algo también y quisiera dejar una pregunta al aire un rato. Sí, bueno, yo voy muy alineado porque ya que vi que ningún digital representante de ventas acá, porque aparentemente todos son introvertidos, algo que yo digo y que he dicho últimamente bastante en conjunto, bueno, en las reuniones que he tenido con Virginia, es que nadie nace aprendido, ¿no? Uh-huh. Que es válido equivocarse, reconocer cuando uno se está equivocando, pero yo creo que es algo imperativo el decir, ok, estoy frente a esto, no lo sé, no lo conozco, disculpa, no lo conozco, pero yo lo voy a averiguar. Y no solo por el trabajo per se o por cosas de la vida, sino por uno mismo, ¿no? Porque uh-huh. Como que quedarse con eso es como también quedarse de manos atadas, ¿no? Y eso te lo da mucho la experiencia, el tropezarte, el decir, bueno, me equivoqué aquí, esto lo voy a manejar de esta forma y ahora sí me funcionó. Claro. ¿Cómo hacemos? Y esto es una pregunta que creo que nos va a servir a todos. ¿Cómo hacemos también para entender y no desesperarnos en que somos líderes en construcción y que siempre vamos a ser líderes en construcción? ¿Puedes repetir que se cortó un poco? Que cómo entendemos y también somos un poco pacientes con nosotros mismos
porque muchas de las veces que queremos ser es perfectos, ¿no? Y yo hice esto y quedó espectacular, y cuando nos equivocamos y es, o sea, ya me quiero, y no es así necesariamente. Entonces, ¿cómo también entendemos, somos pacientes con nosotros mismos en saber que somos líderes en construcción, que siempre lo vamos a hacer? Y entender también que sobre la marcha van a haber cosas que vamos a decir, ay, es que yo soy buena, no sé, manejando personas, y quizás no soy tan buena con los números. Entonces, ese tipo de cosas, entenderlas y decir, bueno, que no sea tan buena con los números no quiere decir que yo soy una mala líder, y que quizás, no sé, Jorge es el as de los ads, y bueno, quizás con él es el que yo me voy a sentar y voy a decir 3000 veces, mira, no entiendo. Y eso no me hace a mí tampoco ni ser una bruta, ni que no sé gestionar otras cosas. Entonces, ¿cómo tenemos esa paciencia, esa visualización con uno mismo? Claro, muy buena pregunta. Perfecto es enemigo de bueno. Eso lo pueden decir 15 veces. Perfecto es enemigo de bueno. Eso es tan verdad, que sin ponernos religiosos, ¿no? Pero en el mito de la creación que nosotros conocemos, acá, dice, y vio Dios que era bueno. Crea algo Dios y dice, y vio Dios que era bueno. No perfecto, bueno. Perfecto nos paraliza, es muy grande, es molesto, no sabemos dónde llegarle, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo termina. Bueno y excelente, por supuesto, nos permite justamente colocar cuando algo sirve, es útil. Entonces, tenemos que atender las cosas desde lo que es útil. El trabajo sale bien, bien. El trabajo sale y sale ordenado. El trabajo sale y quizás sale con errores, pero los puedo construir, lo puedo revisar. Eso por la primera parte. Y lo otro es, esto que tú acabas de decir, Alexandra, habla mucho de la herida. La herida, voy a traer aquí otro mito, había un centauro que se llama Quirón, que era inmortal, por razones que no van al caso, y en algún momento lo hieren con una flecha envenenada. Pero como es inmortal no se puede morir, y lo que le pasa es que le hiere la flecha en todo momento. Entonces, ¿qué hace Quirón a través de que ya no tiene esta capacidad del centauro a estar corriendo como loco porque está herido, ¿no? Y tiene que ir más despacio? Se sienta a observar, se sienta a revisar, se sienta a entender, gana conocimiento, y en función de eso va a entrenar en la mitología a muchos héroes, Teseo, a Perseo, etc. A través de esa herida, a través de lo que a mí me molesta, a través de lo que a mí me pasó con un cliente, a través de lo que a mí me pasa en mi vida, yo puedo, sin necesariamente ser experto, empatizar conmigo mismo y entender que mi experiencia es válida para el otro. No es la realidad, porque la realidad pasa por la percepción, pero es una experiencia válida, en la cual yo puedo construir cosas. Y si yo me construyo a mí, yo puedo ayudar al otro a construirse. No a través de mi patrón, porque el patrón funcionó conmigo. El patrón funcionó conmigo. Pero si se fijan, el viaje del héroe es para todo el mundo. Harry Potter y Star Wars tienen la misma narrativa. Niño huérfano se encuentra con viejo que le dice que es algo que antes no era, se enfrenta a algo, consigue una tragedia y tiene que regresar. Harry Potter y Star Wars. Entonces, el viaje va a ser el mismo de alguna manera, pero como lidiamos con ello, podemos ayudar al otro a entender en qué fase está el viaje. Voy a hacer una pregunta y quizás con esto ya terminamos, que me encantaría que me respondiera alguien del equipo, o sea, no necesariamente tiene que ser un líder, que es, ¿cuál es tu imagen de líder? ¿Qué características y qué roles tú le das a un líder? Y antes que alguien se me quisieran responder, por supuesto, yo les dejo este ejercicio para que se lo lleven. Escriban en una hoja, ustedes la dividen y ponen lo que les encanta de un líder y lo que detestan de un líder. Lo que detestan, lo que más le da escozor, rabia, fastidio, molestia, todo. Eso allí, en lo que molesta, en lo que fastidia, en lo que disturba, en lo que da escozor, allí está la potencialidad para seguir construyéndose como líder.
Bueno, introvertidos serán introvertidos y... A ver, a ver. Yo salgo aquí en representación. Vale, buenísimo. ¿Me repites la pregunta, porfa? ¿Cuál es tu imagen del líder? Póngase la máscara. ¿Cuál es tu O sea, imagen? ¿cómo yo describiría un líder? ¿Qué características le das? Ok, una persona que te sabe explicar, se pone en tu posición, entiende que, o sea, entiende que puede que tú no entiendas, Ujú. no, o sea, negocia, es comunicativo. Tú vas a parar allí. Me llamó la atención que te costó decir la palabra negocio. ¿Cómo, Verónica, porque se atrevió, pero cómo tú negocias? ¿Tú crees que sabes negociar o crees que no sabes negociar? No, sí, ¿Sí? sí. ¿Cómo negocia Verónica? Por lo menos en el trabajo. Yo tengo un equipo con los que trabajo todos los días y yo entiendo que ellos tienen muchas responsabilidades, además de las que yo les puedo suministrar o asignar. Entonces ahí es donde entra mi papel de, mira, yo entiendo que estás abollado, también tengo prioridad en esto, ¿te parece si puedes hacer tal cosa para tal día, para tal hora, para... No, no me parece. Ok, ¿te parece si lo reagendamos? Ahí sí crees poder. Sí, ahí sí puedo. Ok, cool. O sea, Verónica negocia es la empatía, que fue una de las características que diste del líder. Ok, sí. ¿Viste? Ok. ¿Qué personaje de un libro o de algo se te viene que tenga como estas características? Puede ser una película, una serie, lo que tú quieras. Ay, es que yo no soy muy peliculera, no sé, ya va. No, no, pero lo que tú quieras. O sea, de un libro, un personaje, ficticio o real. Verónica es tipo sensoperceptivo, la intuición está feo porque no puedo traer ninguna imagen. No sé, me fui en blanco, no, no sé ahorita. Listo, listo, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron y por conversar también conmigo. Espero que algo se haya movido allí para que podamos entonces sentarnos a reflexionar y no sé, Rack, si hay algo que quieras decir, preguntar. No, no, más bien agradecerte por la charla, me parece que estuvo súper interesante. Son cosas que debemos llevarnos para nuestro día a día porque siempre creo que debemos abrir nuestra mente para aprender algo nuevo, siempre se puede aprender algo nuevo. Y como siempre digo, pues, o sea, esa capacitación constante es para mejorar lo que somos, ¿no? Entonces, Claro. pues este tipo de cosas que hacemos, las hacemos para que cada uno de nosotros pues pueda mejorar en su trabajo o en lo que, en no en el trabajo que hace, sino cómo hago el trabajo, ¿no? O sea, Claro. cómo me relaciono con los demás, porque lamentablemente este es un trabajo de relaciones, o sea, tienes que estar ahí, y digo lamentablemente porque no soy una persona sociable, pero digo que hay que hacerlo porque es lo que escogimos, ¿no? Entonces, ojalá que, bueno, que les sirva de mucho y puedan aplicarlo alguna de las cosas que hayan aprendido aquí. Así que gracias igual y gracias a todos por asistir. Buenísimo. Gracias a todos también por asistir y por tomar el tiempo. Bye. Bueno, perfecto. Chao a Gracias, un todos. placer. Bye. Chao. Ahí.